Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves, que es 20 de junio del año 2019. La mesa que hoy está 50% integrada. Ahora, no, 75% en este momento. Llegó el representante de Navegantes. El escrutinio va minuto a minuto. Vamos saludando entonces. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Martín Couto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gonzalo Baroni. Buenos días, disculpas, esos minutitos. Acaba de tomar asiento. Se me adelantaron hoy, ¿eh? Y Lilian Celiberti, queda el saludo para ella, que ya se incorpora. Vamos al primero de nuestros temas. Hay varios que podríamos elegir. Veremos cómo hacemos para que entren todos. Carteles de gremios de estudiantes que rechazan la campaña Vivir sin Miedo pueden verse en algunos centros públicos de enseñanza. Estudiantes del Liceo 10 de Malvin están ocupando ese local para reclamar contra la postura del Codicen, que resolvió que las pancartas deben ser retiradas porque violan la laicidad. Los liceales están movilizados contra la incorporación en la Constitución de esas medidas de seguridad pública que impulsa el senador Jorge Larrañaga a través del plebiscito que se llevará a cabo junto con las elecciones del mes de octubre. El diputado Pablo Abdala, justamente de Alianza Nacional, el sector de Larrañaga, se presentó esta semana ante la Fiscalía reclamando un recurso de amparo que obligue a que se saque los carteles que considera una violación a la laicidad. El Codicen como demandado y Abdala como demandante comparecerán hoy en una audiencia que corresponde al tratamiento de ese expediente. Será en el juzgado de lo contencioso administrativo. El diputado Sebastián Sabini, del MPP, dijo que es una muy mala señal que el Parlamento se meta a decirle a los estudiantes lo que tienen que hacer. Sabini dijo que la iniciativa de Abdala es terrible, opinó que los estudiantes tomaron una postura desde el punto de vista cívico y no partidario y están haciendo el ejercicio de la libertad de expresión. Agregó: nosotros hemos visto durante todos estos años carteles de diferentes gremios a favor o en contra del gobierno, y no por eso llamamos a las autoridades. Cuéntenos a propósito de este debate. Buen día, Lilian. Ahora sí, ya llegó. ¿Quién empieza? Martín, ¿vas tú? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que plantea Sabini, con lo que acabas de leer, Emiliano. Las pancartas están firmadas, es decir, no es que los y las estudiantes ponen una pancarta firmándola con el nombre del liceo. Uno, si ve la recorrida de prensa que ha hecho el diputado Abdala, parece que la diferencia está en si pueden estar en la fachada o adentro. Entonces creo que eso ubica bien el debate, porque lo que no nos puede pasar es terminar cayendo en esa idea tan extendida sobre que los y las adolescentes no pueden opinar porque no tienen edad, que solo tienen que ir a estudiar, etcétera, etcétera. Que en particular discrepo absolutamente con esa concepción, que además es una concepción que a mí me parece compleja cuando se trata de formar personas, de educar personas que tienen derechos, que no son personas que no los tengan, digamos, por su edad, y que tienen opinión. Me parece interesante. Lo otro es que es un tema que va más allá de los partidos, a pesar de la partidización que hizo Larrañaga, que fue quien impulsó esta reforma. Pero, digo, y con esto cierro la primera intervención. ¿Tú dices que Larrañaga hizo partidización? ¿En qué sentido? Y claro, que uno puede decir, bueno, esto trasciende a un partido político. Ahora, Larrañaga se encargó de decir, esta es mi reforma, al punto de que su eslogan y su loguito tienen los mismos colores y el mismo eslogan que la campaña. Pero en realidad quien la partidizó fue Larrañaga, que la promueve, y no... en este caso los gremios extremadamente preocupados y con un miedo, con la campaña Vivir sin Miedo, que yo en particular comparto. En primer término, creo que esto es un síntoma más del debilitamiento institucional del país y la falta de respeto que hay por las decisiones de los organismos competentes. Acá no fue las Fuerzas Armadas o el gobierno de la calle o el Fondo Monetario o Bush que dijo que esto violaba la laicidad, fue el Codicen, que es la autoridad en la materia y que tiene una representación, como todos sabemos, mayoritariamente del partido de gobierno. Por otra parte, como tú decías, Martín, nadie dijo que no puedan opinar o que no puedan hablar o que no puedan decir las cosas. El derecho a opinar, a discutir, a analizar y hasta hacer una asamblea y votar, nadie lo niega. El tema es que de ahí a colgar, y parece una cosa muy detalle, pero no es así, a colgar en el frente de los liceos una pancarta de ese tipo,
embandera a la educación, al liceo y a todos los estudiantes de ese centro con esa posición, que puede no ser, obviamente, y no es la de todos. Entonces, cuando se utiliza mal la fachada de una entidad pública, como es un liceo de estos, donde rige el criterio de la laicidad, que guarda, Martín, laicidad no es silencio, no es opinar, no es hablar, es pluralidad y equidistancia, o sea, que todos puedan tener su voz y ser escuchados. Entonces, el problema acá está en que se haga una ostentación pública en la fachada del liceo o de la escuela pública sobre determinada posición. Eso es lo que claramente viola de alguna manera la laicidad. Por otro lado, hay que tomar en cuenta, que es otro problema, pero no es menor, la representación de los estudiantes que definen estas cosas. Hoy está en la prensa, o ayer, no, hoy creo que es hoy, que la ocupación de este liceo, creo que es este u otro de Malvin, la decidieron 35 estudiantes que votaron en una asamblea en un liceo que tiene 428 estudiantes. Entonces, pongamos las barbas en remojo y no digamos que esto es democracia. Esto es alguna cosa, pero no es democracia. Lilian, te escuchamos a ti. Bueno, a ver, primero tengo que decir que yo tengo 70 años, voy a cumplir, y fui dirigente estudiantil del 67 al 69 en los estudiantes magisteriales. Siempre expresamos nuestros puntos de vista. El tema de la representatividad es otro punto, después lo voy a tratar. Me parece, primero, no comparto la opinión del CODICEN. Creo que no hay violación de laicidad por la expresión de los estudiantes, puesto que es una expresión firmada, no representa más que a quienes la firman. Y después me parece que esta relación del mundo adulto con los adolescentes está puesta en cuestión. O sea, a ver... ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque estamos opinando todos, pero ¿dónde están los adolescentes para opinar? ¿Qué es lo que los lleva a manifestarse a favor o en contra de una iniciativa? Como lo hicieron en otro momento respecto a la represión que se dio en el momento del conflicto de la enseñanza al inicio del gobierno del Frente Amplio. O sea, a mí me parece que estamos haciendo una partidización de los estudiantes. Yo tengo una nieta de 17 años y 2 nietos entre 13 y 14 que van a los liceos. Algunos, ella, mi nieta, más activa, los otros no, son más chicos, pero me parece que... Pero tienen opinión, y tienen opinión sobre todas las cosas, muchas cosas. Pero a veces me sorprenda. No, pero expresar la opinión pública. Digo que siempre, toda la vida, los estudiantes colocaron carteles a través... En las fachadas, en las carteleras, en donde se pudiera. Yo creo que eso, no hay nadie que pueda decir que vea un cartel y diga, esta es la institución pública. Más bien, al contrario, ¿no? Porque en general los estudiantes están en disputa con las autoridades, en particular de los liceos. ¿Y Gonzalo? En particular me parece que estamos en un proceso de indignación colectiva, de que nos llega una foto de un liceo con una pancarta, con una reivindicación que hemos visto tantas veces, tantas cosas en liceos y en tantas instituciones públicas, y empezamos con la manija, y como estamos en campaña, el legislador, en su sano derecho, plantea una violación del principio de laicidad, a lo cual el CODICEN lo acompaña. Entonces, yo estoy con Lilian que de pronto el foco habría que ver, o la primera cosa que habría que cuestionarse es si estamos de acuerdo o no con la decisión del CODICEN, porque el CODICEN es el que toma esa decisión. Sí. El diputado, en su legítimo derecho, lo que hace es una consulta o hace una denuncia que a su entender se está violando el principio de laicidad, pero las autoridades competentes son las que toman la decisión. En esta mesa, Gonzalo y Martín son los que dejaron secundaria hace menos tiempo. Exacto. Es verdad. Sí, pero hace mucho. En tu caso, Gonzalo, ¿cuándo? En el 2003. 2003. ¿En tu caso, Martín? 2007. Bueno, y de estas experiencias que estamos comentando, ¿cuántas vivieron? ¿Cuántas encontraron? ¿Esto es algo extraño o al revés? ¿Era habitual también en esa época? En mi caso era habitual, y lo que era habitual también es que cuando el mundo adulto, los y las adultos, no les gustaba, te sacaban la pancarta, etcétera, ponías 10. Y yo festejo
que los y las adolescentes, cuando alguien saca una pancarta, pongan 10. A ver, Gonzalo, tú, a esa misma pregunta. ¿Qué decís? Yo viví el bachillerato en la época de la crisis. ¿Qué crisis? En la crisis. La crisis. en la crisis del 2001, 2002, 2003, que para no focalizar en un año, yo mis primeras idas al aeropuerto era despedir a amigos que nunca más volvieron. Entonces, ver este tipo de pancartas, yo en aquel momento lo viví, lo participé, pero yo quería hacer el segundo comentario de mi primera intervención, para enganchar un poco esta ronda. No, Lo primero agrego que estamos hablando con dos tertulianos de posiciones político-partidarias diferentes, ¿no? Martín Frente Amplista, Gonzalo Partido Nacional. Por eso quería preguntarles eso, para que por lo menos nos acercáramos con ese contexto, ¿no? Yo creo que acá me parece que es exitosas tres posiciones en particular, que es, bueno, el CODICEN haciendo ejercicio de su derecho de opinar, decir, bueno, se viola el principio de la laicidad, el diputado haciendo lo mismo, diciendo, bueno, a mí no me parece que esto se esté de acuerdo, pero lo principal acá, los que salieron ganando fueron los estudiantes. Los estudiantes querían visibilidad y querían que se hablara de este tema y lo lograron. Así que felicitaciones a ellos que, siendo adolescentes, lograron que nosotros estemos dedicando tiempo en discutirlo y efectivamente, en todo este mundo de comunicaciones donde a veces el dinero termina valiendo mucho más, haber puesto una pancarta y lograr que estudiantes que pintaron un cartel en unas horas libres de su tiempo estemos hablando tanto rato, me parece que ahí está la efectividad. Ese es un factor interesante a incorporar a la conversación, ¿no? Si comparamos con épocas anteriores, ahora nos encontramos con las redes sociales, ¿no? Que amplifican, pero o sea, alguien coloca una pancarta en el frente de un liceo y no lo ve solamente la gente que pasa frente a ese liceo. A mí me llegó por WhatsApp gente indignada diciendo, mirá lo que está pasando, a mí no me pareció tan grave, y a mí lo que me parece grave es que Sabini se ponga, y el que lo termina participando más es Sabini. ¿Por qué? Porque Abdala lo que hace es un reclamo que el CODICEN lo recibe y lo recibe de buena manera. Sabini tiene que llamar a sus compañeros de partido del CODICEN y decirle, no, muchachos, no tendrían que haber dicho esto, en vez de salir y responderle a Abdala. Que Abdala hizo uso del juego y demás, bueno, sí, pero acá el error es de Sabini saliendo a responderle cuando le tiene que hablar lo del CODICEN. El Frente Amplio respeta las autonomías. Sí. El Frente Amplio, tiene mayoría, el CODICEN tiene mayoría del Frente Amplio. Sí, claro. Entonces, bueno, muchachos, hagan una llamada y consulten, no estoy de acuerdo. Una llamada de consulta no tiene ninguna molestia. Aquí lo que se pone claramente de manifiesto es que las autoridades, las competencias, lo que debemos respetar un Estado de Derecho en el acierto o en la discrepancia, no existen. Porque el CODICEN es la autoridad, es el que tiene competencia. Y el CODICEN dijo esto, y los estudiantes es como si hablara Juanito en la plaza. Entonces, ahí está el deterioro de este país. No existen organismos competentes. No existe institucionalidad, no existe Estado de Derecho, existe lo que yo quiero y lo que yo opino. Y reitero, lo que opino son 35 en 428. Entonces, ahí está el problema. Y reitero, yo no fui al liceo en los años de estos muchachos, sino que mucho más atrás. Pero lo que recuerdo, sí, de aquella época es que había pronunciamientos, había carteleras. En el patio me acuerdo, del preparatorio, porque yo al liceo fui privado, preparatorio público, privado también, pero con más actividad, había pronunciamientos de algún tipo, pero yo creo que no es un simbolismo decir la fachada. El cartel afuera significa mucho más, identifica mucho más, y en definitiva un centro de estudio queda identificado con un cartel. Que está firmado. ¿Está firmado con qué? ¿Cuál es la firma que tienen? El gremio X, del que corresponda. No dice el liceo tal. Bueno, por eso te digo, es una firma que no individualiza a nadie. Entonces, el problema pasa porque esos estudiantes tienen derecho a analizar y a opinar. Nadie dice que no. Y hasta pensar lo que quieran pensar. Pero primero deberían entender que hay una competencia. Y hay un organismo responsable que dio una instrucción. Y segundo, que opinen en su ámbito interno, pero no en el externo, poniendo a todo el liceo, a todos sus estudiantes y al Estado atrás, a la educación pública uruguaya atrás, respaldando una bandera. Eso no lo deben hacer. Martín. Sí, yo creo que lo que planteaba Carlos al final es exactamente el punto central en el que discrepamos. Porque yo creo que hay un diferencial de la calidad democrática de si los estudiantes pueden hablar solo dentro de la comunidad educativa o le pueden hablar a la afuera, a la sociedad. Y eso claramente está graficado o simbólicamente queda muy claro en si la pancarta va en la fachada o adentro.
Que la reacción sea porque se ve desde afuera, no parece una reacción menor, digamos, no es una anécdota, es clave. Yo estoy convencido que los y las estudiantes, los gremios, 1, 2, 10, le tienen que poder hablar a la sociedad, tienen que poder usar sus centros educativos como forma de construir opiniones diversas, distintas, y poder plantearlo al resto de la sociedad. No tienen que estar aislados. Pregunto Sí. para darle una vueltita más a la discusión. Y si lo que se coloca ahora en la fachada de ese mismo liceo es una pancarta de estudiantes larrañaguistas, que lo que dicen es sí a la campaña Vivir sin Bueno, Miedo. eso no sería equivalente, porque estos no son de tal o cual partido. Pero- Están en contra de una propuesta, ¿se entiende? No sería equivalente firmar como estudiante la Reina Iris. ¿Por qué? Yo creo, ¿Por qué no pueden? bueno, porque ellos no están firmando como estudiantes Daniel Martinistas. Están firmando como estudiantes que están en contra de un cambio en la Constitución, Sí. primero. Segundo, si lo hicieran como estudiantes a favor de la reforma y no de un partido, no le contribuiría mucho a la campaña de la Reina, pero no importa. Yo creo que hay que encontrar, y ese es un momento central para encontrar la convivencia democrática. Pero podría haber, perfectamente ahora podría haber una reacción de grupos ¿Y sí? de estudiantes que dijeran Por supuesto. Y a mí no me- vamos a Pero manifestarnos claro que a favor puede de la haber. reforma y vamos a poner carteles. A mí no me parece mal. Y Quiero lo último hacer- que quería agregar es que si nuestro problema, diagnosticamos mucho y agarramos el latinobarómetro, las instituciones, la gente no cree en la política, en los partidos, en no sé. Bueno, tiene que ver con estas cosas. Entonces yo creo que hubo un objetivo del Estado politizar a la sociedad, no partidizar, politizar Pero- a la pero sociedad Perdón, profundamente, perdón. y esto Bueno. va en ese sentido. quiero hacer una No, yo aclaración quiero, después, quiero una hacer dos referencia. comentarios. Primero, en relación a la laicidad, a mí me parece que la laicidad es un concepto que empieza a ser estirado para un lado y para el otro según quien la interprete. Y yo creo que la laicidad no es eso. Creo que la laicidad es como la libertad de expresión según quien la utiliza. No. A ver, laicidad no es que la gente no, que los estudiantes o los profesores o quien sea no se pueda expresar en un muro. No es Los ju- muros, Ah. los muros no son de las instituciones tampoco. O sea, y si hay una contestación, y voy a decir, toda la enseñanza hizo una huelga contra la reforma educativa en el año 72, y obviamente fue toda la enseñanza, y fue una huelga impresionante contra una reforma de un organismo legalmente constituido. O sea, si no, acá no podría haber lo que hay una autoridad y esa autoridad no puede ser contestada. Sí, señor, puede expresarse, contestarse y es sano y saludable, y si hay otras expresiones también, a mí me parece que podría haber un grupo de estudiantes que esté a favor de la reforma y en todo caso se dinamizaría bastante más la participación en las asambleas de los estudiantes. Yo apelo quiero una a que el precisión. mundo adolescente tiene que participar en las actividades políticas del país de todas las formas. Yo quiero aclarar por algo que dijo Couto acá, que tampoco he escuchado a nadie que diga que el estudiante tiene que manifestarse necesariamente en el patio del liceo. Pueden venir a la plaza, pueden manifestar, pueden hacer lo que quieran, donde quieran y como quieran, sacar comunicados. Lo que no pueden es embanderar el frente del liceo. Y esa es una diferencia que no es una bobada, es realmente importante. Porque el liceo es el liceo público, es el liceo del Estado, de todos los estudiantes que están ahí adentro y no de cualquiera. Ahora, tú decías el derecho de huelga que se ejerció contra la ley. Está bien, era una ley de enseñanza justamente. Sí. Acá estamos hablando de una reforma que tiene que ver con otras cosas. Dentro de poco los estudiantes van a poner en las fachadas de los edificios que quieren una economía así, una economía asá, que Ya lo han quieren... hecho toda la Bueno, vida está, también. Bueno, entonces, puede ser, entonces ¿por qué no? llegamos, que lo digan en la calle, que lo ejerzan cuando tengan que ejercer, pero no en la fachada del liceo. Ahí está el problema. Ahí está el problema del error que cometen y además de considerarse dueños de verdades que están respaldadas en 35 votos en 428. Eso es una Ese es el generalización, problema. Carlos, de un No, dato no, de la ese es el prensa, problema. de Sí, un claro. liceo, de... Estoy preocupado ahora en este momento. Volviendo un poco a cuando nosotros vivimos la educación secundaria y demás, en esa época estaban todos los liceos embanderados, estaba la universidad embanderada de tantos lugares, y no hubo ninguna autoridad que dijera que se violaba la laicidad. Ahora se está diciendo que se viola la laicidad. Entonces, en un gobierno del Frente Amplio, respetando la autonomía, las autoridades del Frente Amplio dijeron que se viola la laicidad. Pero
termina siendo un saludo a la bandera, como diciendo, bueno, che, no hagamos solas en el sistema político, pero no terminan ejerciendo esa autoridad, porque dicen una cosa, pero no es, bueno, bajen los carteles. Ahora nuevamente hay una ocupación por esa decisión que se tomó, que yo respeto que se tome una decisión contraria a las autoridades. Yo creo que se puede criticar a las autoridades, yo creo que se puede hacer movilizaciones contra las autoridades, y creo que si es necesario hacer esa ocupación en el liceo, es necesaria. Después la discusión de la representatividad, la agremiación, y que hoy en día los estudiantes en secundaria, y esto es un pequeño de pronto un llamado de atención de cómo está cambiando ahora la participación democrática, la participación ciudadana en general. Es claro que los muchachos no iban a ir más de 35, 50 o 70, pero seguramente estaban muchísimos enterados por WhatsApp y realmente les aburría ir a esa asamblea. Sí, ¿por qué? Porque siempre se decide lo mismo, porque siempre no sé qué, o porque siempre no sé cuánto, o porque tenían ganas de jugar al fútbol, o tenían ganas de chatear desde su casa. Entonces, hoy en día me parece que hay un paradigma de cómo es la participación ciudadana, que creo que eso termina siendo, insisto, estando de acuerdo un poco con Carlos, no es tan representativo. Me parece que los estudiantes tendrían que de pronto romper un poco, ir un poquito más allá y decir, muchachos, hagamos otro tipo de... No es la convocatoria en la plaza. Si no somos menos de si son 428, menos de 214, no somos representativos. Tampoco creo que sea así. Pero hay que buscar otro tipo de participación que sea de otra manera. De pronto, otro tipo de votación. No estoy hablando de plebiscitarlo, pero otro tipo de votación, otro tipo de participación. Hacer un llamado a otro tipo de asamblea, usar medios online de otra manera. Y más cuando tenés 15, 16, 17 años que... realmente son nativos digitales y manejan otras cosas que ni siquiera nosotros en el 2002, 2003, 2007, como Martín, manejábamos nosotros. Agrego, para ir cerrando, 2 mensajes que vienen de afuera, del exterior. Dice Joaquín, sobre el tema de las pancartas en los liceos, en Barcelona pasó algo similar con pancartas puestas en edificios públicos a favor de la independencia y la libertad de los presos políticos, entre comillas. La justicia ordenó retirarlas. En este caso estamos hablando de edificios públicos, no de institutos de pero ahí no vamos a entrar en eso. Pero yo le digo al oyente, no quiero entrar en eso, pero es como que el liceo cuelga una bandera de, no sé, Río Branco independiente, y Río Branco quiere ser independiente. O sea, es una cosa distinta porque ahí está hablando de un separatismo de la nación. Claro. Ya entramos en... Claro, es otra cosa. No, entramos en disquisiciones difíciles, porque, bueno, ¿qué pueden poner? Pueden poner contra la reforma de Larrañaga, mañana pueden poner contra qué. Entonces, no, lo que está claro es que no es un tema estudiantil, es un tema de política general, y eso lo pone en la... Y después está el mensaje de Florencia, que escribe también de afuera, y plantea esto. Buena gente, ¿es que no hay temas más importantes en el paisito que una pancarta? Exacto. Acá... a esos problemas los llamamos First World Problem, ¿no? Problemas del primer mundo. Bueno, es que cuando ya no hay otras discusiones que dar, en fin. Exacto. Yo creo que es verdad, un poco comparto lo que él decía al principio. O sea, se toma una dimensión que tal vez tenga que ver con la campaña electoral, con que es un año electoral, pero me parece que adquiere una dimensión que no corresponde. O sea, realmente los estudiantes se expresan y si pusieron una pancarta, creo que el Codicen también actuó presionado por un contexto político, cosa que discrepo totalmente, porque ya digo, la laicidad es un concepto muy significativo como para estar usándolo de esta forma. Yo creo, con todo respeto y respetando al oyente y seguramente la distancia de la cual escribe, porque está en el exterior, que este no es un tema tan menor. Hay valores, hay principios en juego. Está la jerarquía de un organismo como el Codicen. Ya no digo si falló a favor o en contra, digo que está el Codicen por medio que dijo algo. Está un concepto como la laicidad. Algunos pueden entender, como entienden algunos en esta mesa, que no se viola la laicidad, otros pueden entender que sí. Pero el tema no es menor, es un tema importante que hace a cosas trascendentes. A mí me parece que cuando se es autoridad, lo discutíamos una vez en el Parlamento, alguna discusión sobre si había que aplicar un reglamento con alguien que tuvo expresiones de determinada forma. Y me parece que lo clave es... Primero, si uno va a incurrir en un acto que implica dejen de decir, dejen de colgar tal cartel, tiene que haber una convicción tal que se está violando el reglamento que amerite el riesgo de tomar el riesgo de estar censurando.
¿Qué quiero decir? Si no está claro, si es tan debatible, yo creo que lo otro que está en juego, porque Carlos pone el tema de la autoridad, y es cierto, hay instituciones, etcétera, etcétera, pero lo otro que está en juego es la posibilidad de estar censurando la opinión de estudiantes que toman posición sobre lo que pasa en su sociedad. Ese es un valor también muy importante en juego, y si, por ejemplo, se tomara una decisión de sacar esa pancarta y la justicia, porque además el diputado Abdala, ¿qué se imagina? ¿La justicia ordenando que vaya la policía a sacar la pancarta? Ese es el final que se imagina. A mí me parece que ahí hay también un riesgo enorme que no se menciona, y es decirle a un grupo de estudiantes, tú no opines, al punto de que si seguís opinando, viene la policía y te saca la pancarta. No es no opines, opiná donde quieras, en la este calle, metro para adentro acá, o afuera, en este un pero centímetro más el tema no, está el uno sí, método, sí. la forma de hacerlo, no es no Claro, opines. que se la decimos nosotros, la forma que nosotros nos Y bueno, la sociedad se da formas organizadas de subsistencia, si no desaparece. Lo último, Gonzalo. Nosotros votamos en las elecciones pasadas distintos partidos y el Frente Amplio tuvo la mejor campaña, la suerte de ser electo por la población. El Frente Amplio puso autoridades en el CODICEN y las autoridades del CODICEN, frente amplistas, definieron algo, que se cumpla. O sea, yo puedo estar en contra o puedo estar a favor, pero que se cumpla. Me parece que el reclamo de la oposición es legítimo en cuanto a que puede decir se viola o no se viola, que es una opinión. Lo que sí no es legítimo es que si la autoridad del CODICEN dice que se viola, punto, se acabó el tema. El director, la directora tiene que agarrar y tomar la decisión de bajarlo. Tomando el riesgo, como dice muy bien Martín, es que se pueda caer en la censura. Pero eso a discutirlo con el CODICEN, no con la oposición. Ya volvemos a la tertulia de este jueves.